Y después de la publicidad estamos de nuevo en el Ojo de la Cultura, en este primer programa de esta nueva aventura que emprendemos en Axarquía 24 Televisión, un programa, como le decíamos, que ya hemos hecho en un formato relativamente parecido, pero en radio con las adaptaciones del caso, y que a partir de hoy vamos a poner en estas pantallas para hablar, como decíamos, de la cultura, un espacio específico para hablar de la cultura de Vélez Málaga y la comarca de la Axarquía. En este segundo bloque va a ser lo usual en nuestro Ojo de la Cultura, hablar con protagonistas, con un protagonista de la cultura de una manera más reposada, más tranquila, más profunda. Nos vamos a dar todo este segundo bloque para hablar siempre con uno de los actores culturales de nuestra comarca de la Axarquía. Y hoy, para empezar, hemos invitado a una persona siempre polémica en el marco de la cultura veleña y axárquica también, porque él particularmente tiene mucho que ver incluso con esa entidad que hoy es la Axarquía y que quizás hasta hace unas pocas décadas no existía como tal. Me imagino que después de lo dicho, todos saben que voy a presentarles a Antonio Jiménez, al que le damos las buenas noches. Buenas noches, Enrique, y tu audiencia. Antonio, por supuesto, las dos cosas que he dicho, dos palabras que he mencionado en tu presentación, yo creo que tú seguramente que las vas a asumir y que nos va a dar para mucho de decir. Uno, Axarquía. Tú eres uno de los, no vamos a decir de los inventores de la Axarquía, porque te tendría que colocar en el tiempo de los árabes y yo creo que ya todavía eres joven para eso. Pero, bueno, hasta eso se puede cuestionar, digamos, tu cuestionamiento. Y es el hecho de que digamos, has dicho, es que o es un invento o tenías que ser del tiempo de los árabes. Bueno, cuando los árabes, esto no era ninguna comarca, ¿eh? Esto no era una comarca, esto eran tierras al oriente de... Claro, ¿qué es el significado de la Axarquía? Con respecto a Málaga, pero en el concepto comarcal moderno de la comarca, es decir, Vélez Málaga con los 30 municipios que la envuelven, digamos la parte oriental de Málaga, esto es, digamos, esto es moderno, esto es un concepto, es un concepto intelectualmente hablando, es un concepto por el que nosotros, una serie de hombres, al principio de los 80, apostamos. Eso es lo que iba a preguntarte. Tradicionalmente yo todavía sigo escuchando a alguna gente que habla de la comarca de Vélez, pero, por ejemplo, hace 20 años cuando yo vine aquí, la idea de la comarca de la Axarquía, si bien ya existía la denominación comarca de la Axarquía, una demarcación de la comarca de la Axarquía, que incluso no coincide con la demarcación judicial, por ejemplo, pero la idea de Axarquía todavía no tenía la solidez que tiene ahora como concepto y como identidad. Bueno, efectivamente, bien. Si es que realmente antes esto sí se podía hacer una especie de cronología, pero por lo menos lo último, con lo que yo y otra serie de personas nos encontramos, o desde donde, digamos, empezamos o apostamos, es cuando existía una idea difusa, folclórica, simpática, de lo que era Axarquía, pero no tenía contenido. Era una idea abstracta, de alguna manera, Axarquía, bueno, pero nosotros lo que sí hicimos sería concretar, darle contenido a esa palabra Axarquía. Perdón, cuando tú dices nosotros, porque seguramente todo el mundo lo sabe, pero puede que no, te refieres a la entidad que de alguna manera... Sobre todo, efectivamente, queremos el Centro de Estudios de la Axarquía, en fin, como todo el mundo sabe, o por lo menos los que tengan algunos años, se sabe, porque eso es un movimiento por la comarcalización, digamos, de las tierras al oriente de Málaga, que es Vélez Málaga y su entorno, depende cómo se mire, porque pueden ser sinónimas. Tú, por ejemplo, cuando llegabas aquí, a lo mejor, no sé, podías entender aquello de comarca de Vélez Málaga, o comarca de la Axarquía. Esto sigue siendo un sinónimo, es lo mismo, en cierta manera, pero bueno, la comarca, digamos, es una siembra de conceptos, de ideas, de intenciones, de voluntades,
de espíritu también, y bueno, pues eso va germinando y va consolidándose, digamos. Y todavía, evidentemente, la comarca de la Axarquía en absoluto está consolidada en el sentido, hombre, sí en el uso popular, sí en la comunidad comarcana de la Axarquía, los municipios, las instituciones, todo eso lo tienen asumido. Pero en cambio, lo que está claro es que no se ha sabido operar sobre ella. Cuando el Centro de Estudios de la Axarquía, creo que fue en el año 2004, digamos, considera en un momento determinado que ya estaba bien, digamos, de protagonizar la batalla por la Axarquía, por la comarcalización de la Axarquía, además fue un escrito que yo leo en el último día de la Axarquía en el Teatro del Carmen, donde, si mal no recuerdo, pues más o menos la intención era decir, es la hora de los políticos, porque fundamentalmente, desde el momento que estamos en una democracia y ya consolidada, felizmente, bueno, pues ahora ya está bien de que sean las propias instituciones, los propios municipios. Nosotros habíamos puesto el camino, el sendero, casi una serie de puntos, ¿no? o condicionamientos para poder, o referencias. Pero no, nosotros lo dejamos y resulta que la comarca de la Axarquía como tal no ha sido asumida porque los políticos sencillamente han estado solamente para las cosas, no sé, municipales o internas, o se podría decir, o intestinas, pero desde luego no han sabido recoger la antorcha que nosotros, el guante comarcal que nosotros les lanzábamos, y que está en el ambiente y que continúa inevitablemente porque aquí nadie ha inventado nada, es que esto es una evidencia, ¿no? En el sentido de... pero lo que pasa es que es una figura, la comarca es una figura para andar en la modernidad. Es decir, no es lo mismo trabajar de una manera comarcal que municipalmente. Como va a ser lo mismo cuando un pueblecito como Canillas de Ituno y tal, pues entonces hay una cierta referencia en la capital, en la Diputación, esas tan discutidas y en peligro de las diputaciones, como cuando se trabaja en cooperación con un concepto comarcal donde hay 31 municipios con una capitalidad como es Vélez, Málaga a la cabeza. Evidentemente tendría otra fuerza. Esto sería una figura político, sociológica, geográfica, hombre, para la modernidad. O sea, era un guante que le lanzábamos a los políticos. No han sabido recogerlo rotundamente. No han tenido fuerzas, aquí por lo visto hay muy poca fuerza, para su propio municipio, y hay muchas cosas que desear. Paradójicamente, desde lo institucional sí que cada vez la Axarquía parece más una identidad y una unidad, incluso hace ya varios años que la mancomunidad incluye a los 31 pueblos. Se ve esa identidad, yo creo que se ve, por ejemplo, cuando tú te encuentras que hay un Axarleña, Axar Furgón. Pero eso ya lleva desde el principio. Es que nosotros empezamos en el año 82. Y desde el año 82 se empiezan a crear este tipo de cosas y hubo momentos de una fiebre, hombre, Axar Metal, Axar todo. Quiero decir que eso es lo que hace que se popularice de alguna manera y se asuma esa identidad. Y está popularizado. Y es mal, incluso había carteles con todos los escudos de la Axarquía, cada municipio tiene sus escudos, eso no existía antes, todo eso es una labor, digamos, de aquella época, de aquella época, y hombre, pero claro, incluso habrá algunos motivos por los cuales, no sé, se tengan que unir o se diga Axarquía, pero el hecho de poner en valor o a la vista esos 31 alcaldes que se reúnen por lo menos una vez al año para tratar los temas principales de la municipalidad a escala comarcal entre los 31 municipios, eso, que me parece que sería un arma política formidable, no se ha sabido, incluso el concepto de la Diputación, concepto difuso, provincial, donde hay 101 municipios, bueno, y más o menos cada uno va a su bola.
Bueno, tenemos la mancomunidad en respecto a la exarquía en concreto, pero yo quería salir ya de lo institucional y de lo político y a ver si podíamos definir, tú que estás en el origen prácticamente de este tipo de conceptos respecto a la exarquía, ¿se puede hablar de una cultura exárquica? O de una cultura beleña incluso, te diría. Bueno, yo lo que pasa es que en ese sentido no soy romántico, yo soy ilustrado, es decir, mi filosofía del concepto de la cultura, del pensar y todo eso, es universal. Es decir, hay más o menos cultura, pero pero eso de una cultura beleña, hombre, sí, inevitablemente todos estamos en una tierra y en unas cosas y en un ámbito de comunidades, de gente, de personas, de vecinos, donde puede haber algunas señas, algunas referencias de tipo que no señalen, que señalen como los beleñés o como comarca, a nivel comarcal. Pero no creo, yo creo que hay, por lo menos aquí no creo que se distinga especialmente en Europa una diferencia de una cultura a otra. Aquí tenemos un nivel de cultura más o menos cultura, estoy convencido. Ahora, lo que sí puede haber, hombre, son, ¿cómo diría yo? Pues tareas o funciones o expresiones del arte y la cultura en la cual esta comarca o Vélez Málaga tengan una cierta preponderancia, que la puedan significar como tal. Por ejemplo, en el terreno pues mira, pues en Vélez, bueno, pues mira, entre unas cosas y otras, digamos, lo más sobresaliente de Vélez, visto en perspectiva, es la Semana Santa. La Semana Santa es el evento cultural más significativo de Vélez Málaga y sobre lo que las fuerzas vivas e institucionales han puesto mayor énfasis, fundamentalmente. Después también hay otro ángulo que nos define, que nos identifica, y hombre, lo que pasa es que eso ya es un valor más que como es la pintura veleña. La pintura veleña, cada vez eso está muy, lamentablemente parece que se va difundiendo en el tiempo, pero aquí ha habido durante 30 años o 40 años una identificación de Vélez Málaga y como la exarquía, pero como ámbito, pero fundamentalmente su capitalidad, Vélez Málaga, donde ha sido significada a través de la pintura, de sus pintores. Y entonces, esto es lo que nos puede identificar. Después. Volvemos a lo mismo también, ¿no? Sí, porque esa idea de pintura veleña, yo recuerdo que Joaquín Lobato, por ejemplo, era uno de los que decía que no existía la pintura veleña, no, que Joaquín existen Lobato pintores de Vélez Málaga. No, Joaquín Lobato lo que decía que no había escuela veleña. Claro, en ese sentido, pintura veleña en el sentido de una escuela. Es decir, sí, es muy distinto lo que puede hacer Evaristo Guerra que lo que hace Paco Hernández, que lo que hace Aranda, que en fin. Bueno, lo que yo he dicho, niveles de cultura, niveles de pintura, pero también puede ser que se equivoque Joaquín, incluso, porque esto es yo por eso empleo el término pintura veleña, para no entrar en este, digamos, conflicto o polémico, ¿no? Pero incluso se puede decir escuela veleña, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entre otras cosas, porque dime un pintor de Vélez que no haya empezado por los paisajes de esta tierra, su luz, nuestro azul, nuestro mar, nuestra tierra, el ocre de nuestras tierras. Quiero decir, las casitas blancas, todo, incluso como ejercicio o aprendizaje, desde siempre se ha empezado de alguna forma. Esa ha sido un poco la escuela veleña, que es muy poco académica, hay que saber eso. Pues la referencia, digamos, del aprender y del enseñar ha sido autodidacta, ha sido desde la propia persona que se enfrenta a nuestro paisaje. Y entonces eso es un poco un nexo de comunión entre los diferentes pintores. Porque antes, fundamentalmente, hombre, aquí puede haber, a lo mejor han venido algunos nuevos, pero han venido de fuera, otros que se suman, pero los pintores que son normalmente nacidos aquí, vividos aquí, crecidos aquí, su enseñanza ha sido a través de sus referencias. ¿Tú crees que hay un peso, por ejemplo, hablando de la pintura concretamente, por seguir en este tema, que hay un peso decisivo de los pintores veleños que, digamos, han tenido ya su trascendencia, el caso de Evaristo, el caso de Paco Hernández, en fin, sobre la gente nueva? Porque a mí me da la sensación de que
hay como dos tipos como dos líneas de pintura en Vélez Málaga. Una, la línea más conservadora, por decirlo así, que es la de paisajista, las casitas blancas, etcétera, etcétera. Pero hay otro sector de la pintura veleña que no tiene absolutamente nada que ver con eso. Toma un Aranda, toma un Bugaro, un Eduardo Roberto, que hacen otra cosa completamente, Hidalgo. Prácticamente no tienen nada que ver con esa línea pictórica conservadora y, digamos, realista de la pintura. Pero yo no creo que sea el ángulo de visión o crítico del asunto. Yo creo que es conservadora o no conservadora, me parece un poco punto de vista cogida pero cogida muy a los pelos, ¿sabes por qué? Porque yo un poco lo que decía antes, niveles de cultura, es decir, en este caso niveles de pintura. Lo tenemos de referencia, esa casita blanca, esa luz, ese azul mediterráneo, en fin, la naturaleza que nos rodea. Lo tenemos como referencia. Después el pintor hace de ella lo que cada uno lleva dentro. Claro, el que se queda en la casita blanca, sencillamente bueno, pues es un pintorcete, pero realmente no ha tenido la capacidad creativa y creadora, plástica, para realmente ser un pintor sólido. El caso de Evaristo Guerra, que es el que más persiste y continúa en la edad, pero él ha sido capaz en su trayectoria de recrear, y ese es el que más se ha mantenido en esa línea que tú dirías conservadora, y en cambio él ha recreado precisamente esa línea, lo mismo que ha hecho lo mismo que Hidalgo u otros, todos, Jurado Lorca, todos han recreado su propio, pero han empezado precisamente por la naturaleza de la jerarquía. Hombre, que incluso muchos hasta trascienden o sobrepasan el término de lo, digamos, aparentemente realista, tal, o un poco así, en el sentido paisajístico, pues a lo abstracto incluso, pero yo creo que es la evolución de su propia creatividad. ¿Y por qué crees tú que la pintura ha tenido ha sido siempre una especie de losa sobre el resto de las actividades artísticas? Porque aquí no hay un desarrollo significativo, salvo el caso de hechos puntuales como Joaquín Lobato, por ejemplo, pero no ha habido, bueno, en la comarca quizá otros poetas, ¿no? Pero, por ejemplo, la literatura no ha tenido un desarrollo. Hay mucha gente que escribe, pero no ha tenido un surgimiento, una cosa que se publique en libros, que haya un cierto fervor, como es en el caso de la pintura, donde haya polémicas entre los mismos autores, en fin, en el cine, el cortometraje, el teatro mismo, como que han quedado siempre como por detrás de la pintura. ¿A qué atribuyes tú eso? Bueno, aquí vuelvo a decir un poco, me agarro a lo que decía de romanticismo e ilustración. Pues la misma historia, este es niveles de cultura, es tener más o menos cultura. Y este pueblo, nos guste o no nos guste, estamos en pañales. Hemos estado en pañales y seguimos estando en pañales en cultura. Eso no quita a lo mejor que, hombre, que te surge en la prensa universal, joder, un beleño que le vende el antivirus a Google. Hombre, bueno, pero esos son dientes de sierra que felizmente surgen en todos los pueblos. Ahora, en nuestro caso concreto, es que partíamos de la nada. En Vélez no había cultura. En Vélez, cuando empieza el fenómeno de la pintura, no había cultura. Vélez ha sido a través de los siglos un pueblo de agrícola con sus correspondientes funcionarios y sus correspondientes complementos comerciales. Esa era la estructura de Vélez Málaga hasta el año 40, cuando dos personalidades del fuste de Paco Hernández en la pintura y de Antonio Segovia Lobillo en lo intelectual se encuentran y se autoenriquecen mutuamente, y además se le suman la juventud y los fenómenos, y son capaces de constituir lo que se llama cultura ya a nivel de tejido social, a nivel de vecindad. Porque una cosa es, hombre, antes teníamos, pues qué digo yo, antes ha existido también otro, por ejemplo, qué digo yo, muy previo, para no irnos muy lejos. Antonio de Vélez. Antonio de Vélez es un señor que por los años 30, digamos, pues ya tiene una cierta edad, tal, y es un pintor, un buen pintor.
Y ahora resulta que el hombre pues, emigra, se va a Barcelona, porque hay que vivir. Pero es un fenómeno aislado, totalmente aislado. Y se va a Barcelona y después es un hombre importante dentro de la pintura española incluso. Claro, bueno, ese es un fenómeno característico, Pero como ¿no? fenómeno común, pero fenómeno social, fenómeno de la beleñez, la cultura empieza, aunque nos pueda sorprender, en los años 40. En los años 40 con Segovia, Antonio Segovia Lobillo y Paco Hernández, y son los que él, uno creativamente y otro intelectualmente. Antonio Segovia es el hombre que piensa esta tierra, su naturaleza y sus hombres y sus personas y sus cosas, o sea, quiero decir, así como suena, en periódicos y con libros y con todo. Eso es así, y tú te pones a expurgar y tal, y después vienen unos jóvenes que evidentemente refuerzan, enriquecen ese núcleo primario, y entonces incluso otros aportan algo más, como Joaquín Lobato en la poesía, la poesía, pero Quizás se esté produciendo un cambio en el hecho de las últimas décadas donde ya el joven que emigra de alguna manera, ya sea a la universidad o no siempre sale definitivamente del pueblo, sino que vuelve y puede constituir un núcleo de cultura diferente. Antes eso no ocurría. El que emigraba, emigraba y punto, se iba. El que se iba a la universidad no volvía ni a Vélez, ni a Sayalonga, ni a Torrón, ni a Nerja. En cambio, quizá eso sea importante, ¿no? Bueno, hay una, de alguna forma, hay algo ahí que no solamente la cultura la que ha tapado tal, sino que hay, por ejemplo, este fenómeno del Centro de Estudios de la Autarquía, del movimiento por la comarcalización, es un fenómeno ilustrado, es un fenómeno pensado, propuesto y batallado, pero durante un cuarto de siglo, pero además con referencias culturales totales, o sea, el fomento de la gastronomía, conocimiento de las costumbres, conocimientos, búsquedas de las señas de identidad de municipios y de la comarca, fomento de la cultura, los carteles y tal. O sea, quiero decir, encuentro incluso del pensamiento, del ensayo, o concretamente del articulismo, del escribir y tal, y que se ha escrito mucho y los que hemos participado hemos escrito mucho, en sí mismo fue un fenómeno cultural realmente importante. Ahora, lo que pasa es que no ha habido continuidad, en esto, en el sentido del centro de estudios, de la comarcalización, no ha habido continuidad, no se ven ahí nadie que se le ocurra pensar sobre las Axarquías, ni sobre Vélez, ni con nada, y me temo muy mucho de que pueda ocurrir lo mismo con la pintura veleña. Paco Hernández se nos ha ido, etcétera, etcétera, y puede ocurrir. Te voy a hacer, se nos acaba el tiempo, lamentablemente, aunque parezca mentira, Bueno, se nos está pero acabando, tú mandas, ¿no? se está acabando el tiempo. Te quiero hacer una última pregunta, sobre todo a ti, que me he dejado colgada, cuando hice esa presentación dije que había dos palabras, axarquía y la otra, polémica. Tú siempre has sido de los que han pensado, de los que han provocado la polémica, de los que no le han eludido a las cosas que no parecen políticamente correctas, por decirlo así. Te voy a hacer una última pregunta, una reflexión así. En la comarca de la Axarquía, sí. Ser intelectual, ¿Qué? ser un intelectual, ¿da prestigio o por el contrario da vergüenza? Bueno, más bien yo creo que sería lo segundo. O sea, yo no me meto en el saco, a pesar de que evidentemente tengo connotaciones intelectuales y mi vida es entre los libros, entre el escribir y entre el pensar, más o menos bien, de pueblo y tal, bien, todo lo modesto que se quiera. Pero lo que sí es verdad es que no, pero aquí es que no hay. O sea, no hay, salvo, aquí puede haber gente con a lo mejor con una cierta línea de enseñanza o sobre todo de magisterio, pues, maestro de escuela o no sé qué, o tal, pueden ser médicos o pueden ser hasta profesores de la universidad, pero la beta intelectual aquí está ausente absolutamente. Yo no detecto aquí nada que huela a eso. Por ahora, a lo mejor pasado mañana sale un tipo realmente o una tipa, ¿no? Depende. Bueno, trataremos, por lo menos desde el ojo de la cultura, trataremos de promover que eso aparezca y cuando aparezca de resaltarlo, de sacarlo adelante. Antonio, bueno, hoy sí que no nos ha dado tiempo ni siquiera de hablar del Capitán Cautivo, que yo siempre que hablo contigo quiero sacar un poco eso adelante. Muchas veces los artículos en la prensa se dividen, ¿no? Primera parte, segunda parte.
hacemos una segunda parte, hombre, ya más concreta. Podemos hacer una segunda parte y hablar, por ejemplo, del Capitán Cautivo y de todos otros aportes la noche del intelectuales vino, que mil tú has cosas. hecho en la comarca de la Axarquía. Antonio, gracias por haber venido a nosotros a este primer programa donde queríamos traerte especialmente para inaugurar estas entrevistas en El Ojo de la Cultura. Gracias por haber venido. Pues a vosotros, que para mí ha sido un gusto el estar aquí. Y para todos ustedes, bueno, espero que hayan disfrutado de este primer programa del Ojo de la Cultura. Nos seguimos viendo aquí en esta misma cadena una vez a la semana. Hasta la semana próxima.